Sí, Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué habíamos hecho la última vez? Caudales residuales, ¿no? ¿Sí estoy bien? Sí, señor. Cálculo de caudales para cada una de las líneas de tubería. Pero residuales, ¿sí? Sí, señor, residuales. Sí, porque acordémonos, ingenieros, que tenemos cálculo de caudales pluviales, ¿no? Es decir, acordémonos que tenemos los dos sistemas sanitarios y sistemas pluviales, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer digamos, la acotación, ¿no? Bien, entonces, ok, ingenieros, entonces, a ver, espérenme, yo por aquí intento tener la mayor cantidad de cositas para ilustrar acá las cosas. Aquí voy a buscar ese link, un segundo, un segundo. Y entonces vamos a hablar hoy de cálculo de caudales pluviales. ¿Sí? Pluviales que de todas maneras es caudal propio, ¿no? Porque acordémonos que debemos eh, acumular en función de cómo vayamos organizando la red. Sí, pero bueno, entonces regálame medio segundo ya aquí. Eh, ya, un segundo. Conecto. ¿Dónde está? Aquí. Pero acordémonos que cálculo de caudales pluviales, pues esto es básicamente definir un caudal de escorrentía, que un caudal de escorrentía viene pues de una condición hidrológica, ¿no? Eh, listo, listo. Y, ok, y bien acá, aquí pongámosla acá por si acaso. Listo. Y aquí compartamos. Inicialmente acá. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, profe. ingeniero. ¿Qué están viendo? Caudales pluviales. Caudales pluviales. Ok, ok, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Pero espérame que es que toca unir a alguien. Bien, entonces caudales pluviales, ingenieros. Caudales pluviales, básicamente, esto es por caudales de escorrentía. Profe, no se le oye nada. No, ¿Sí se eres oye tú porque ya? yo sí escucho bien. Sí se escucha, compañera. Sí se escucha. Ok. Muchas Sí se gracias. escucha. Bien, entonces caudales por escorrentía, ¿no? Por escorrentía. Que acordémonos que pues la escorrentía es que tenemos aquí, ¿sí? La superficie, ¿cierto? Y al tener esa superficie, ¿no me escuchan?
Ingenieros. Sí, se Sí, escucha sí se escucha. perfecto. Sí, sí se Sí, escucha le perfecto. escucha. Sí, profe, sí se escucha. Bueno, listo, perfecto. Ya. Entonces aquí tenemos una precipitación, ¿cierto? Una precipitación, un evento de precipitación. Y pues aquí comienzan todos los procesos, ¿no? Están todos los procesos de infiltración, ¿cierto? ¿Alguien le puede dar acceso aquí? ¿Ustedes le pueden dar? Ok. Entonces empieza la infiltración acá, ¿cierto? La infiltración, seguramente aquí sobre esta superficie vamos a tener cualquier arbolito, ¿cierto? Que nos permita tener la evapotranspiración, ¿cierto? La evapotranspiración, ¿cierto? Y entonces, adicional a eso, pues tenemos aquí la escorrentía superficial, ¿no? La escorrentía. Y esta escorrentía es la que tenemos que poner un sumidero acá, ¿cierto? Para que de ese sumidero, para que se conecte a una cámara de inspección, ¿cierto? Y, perdón que eso quedó ahí ya demasiado mano alzada, ¿cierto? Y llegue aquí al tubo pluvial, que es el que estamos ya manejando, ¿cierto? Y se vaya por entre el tubo al cuerpo receptor, ¿cierto? Aquí tiene que coger, entra aquí y aquí se va por el tubo al cuerpo receptor, ¿cierto? Inicialmente. Acordémonos que aquí hay que tener en cuenta todas esas ventajas y desventajas que definimos en los cuerpos, en los sistemas de drenaje, ¿no? Como primer lavado, que este primer lavado, el sistema pluvial, al no tener de pronto estructuras de separación o no tener manejo de la calidad por petar o por algún tipo de estructura que permita manejar la calidad del primer lavado, pues se está haciendo eh, malos manejos al cuerpo receptor. Bien. Bien, entonces básicamente ahora es cómo calculamos este caudal, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el caudal que entra aquí a este sumidero? ¿Sí? Pues que básicamente, pues esto es más que todo un proceso de lluvias correntías, ¿sí? Pues ahí está el artículo 135, ¿cierto? Donde define que el caudal de aguas lluvia es la estimación de caudales de aguas lluvias para el diseño de un colector y canales. Se debe realizar mediante modelos lluvia escorrentía, ¿sí? Mediante modelos lluvia escorrentía basado en modelos de abstracción, ¿sí? Y pues digamos que la norma es clara y dice que se puede utilizar el método racional, ¿sí? Que básicamente el método racional, que digamos esto sí es simplemente comentario mío, es el método irracional, porque el método irracional se utiliza de manera irracional, donde básicamente es un simple Q, que es el caudal de escorrentía, es igual a un C por I por A, ¿no? Donde C es el coeficiente de escorrentía y es la intensidad de la precipitación a una duración definida, y A pues es el área aferente al tubo. Entonces, aquí nos toca acotar unas cosas, ¿no? Y es que
para calcular el caudal, primero tengo que hacer el ejercicio de posicionar los sumideros y hacer el trazado de la red más o menos de la misma manera como lo miramos, como lo ilustramos en la red pluvial, ¿no? Pero bueno, ya miramos. Para terminar esta idea, entonces, tenemos que tener esto muy en cuenta, ¿sí? Es áreas inferiores a 80 hectáreas. Puede utilizar este método racional y esto es con el fin de no utilizarlo de manera irracional, ¿no? Entonces ya, si las áreas son mayores a eso, pues, sí, un gran centro poblado, etcétera, ya no es posible utilizar este tipo de métodos, ¿sí? Pues hay que utilizar métodos de lluvia escorrentía como el del Soil Conservation Service, por ejemplo, ¿cierto? Donde usted ya eh, calcula usted la curva número y, sí, pues tiene un poquito más de desarrollo este método, ¿sí? Pero bueno, para... eh, para a ver si lo puedo llevar completa. Para ilustrar acá, ¿no? Entonces, primero, pues nosotros, antes de hacer el cálculo, como les decía, pues toca primero definir cómo es la red, ¿cierto? Hay que definir cómo se van a posesionar los sumideros, ¿sí? A ver, ¿quién tiene la referencia de cómo es la distribución de los sumideros según la norma, ¿no? ¿Alguien tiene? En cambios de pendiente, antes de los pasos peatonales y en bateas. Exactamente, entonces eso según la norma, ¿no? Tal cual, ingeniero. Entonces todo eso se traduce en qué? En que primero pues usted le toca saber cuál es la topografía, ¿no? Cómo es la pendiente del terreno. Entonces, por aquí, si ustedes me permiten, hay que hacer pues como... ¿Sí? Hay que referenciar ciertas cosas para poder llegar ahí sí a definir el cálculo de los caudales, ¿no? Y es primero tener la topografía, ¿cierto? Y de esa manera definir, ¿sí? Los cambios, como lo dice la norma y como lo resaltaba el compañero, que muchas gracias, los cambios de pendiente, ¿sí? Es definir como el urbanismo, si se puede llamar de esa manera, ¿sí? Para establecer los pasos peatonales, ¿cierto? Y pues de esa manera igual definir bueno, lo que llaman las bateas o las zonas bajas, ¿sí? Zonas bajas, según topografía, todo es en función de la topografía, ¿cierto? Todo es función de la topografía. Entonces, todo este tipo de cosas no podemos, digamos, obviarlas y tiene que ser el primer paso para antes de calcular el caudal. Entonces, dependiendo de eso, pues vamos a suponer que las curvas de nivel se comportan de esta manera. Entonces, la pendiente está por acá, ¿cierto? Puede uno suponer que aquí está el cuerpo receptor, ¿cierto? Entonces, puede uno seguir suponiendo, así como ilustración, entonces que, digamos que de una manera un poco simplificada es definir que por aquí puedo poner, vamos a cambiar esto de color, por aquí en el color naranja voy a poner un sumidero, ¿cierto? Los colores naranjas son los sumideros, acordémonos que son esas estructuras que recogen
la escorrentía, ¿no? Que les mostraba cuando estábamos revisando el tema de los caudales, eh, perdón, de los sistemas de drenaje, ¿no? De los sistemas de drenaje, sí, de drenaje. Entonces podemos suponer que aquí podemos poner unos sumideros, ¿sí? Y todo esto es sabiendo que ya estudié la topografía, que ya sé cuáles son las zonas bajas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ya sé cómo va la pendiente, etcétera, etcétera. Y podríamos inicialmente plantear una red de sumideros como la que está en la naranja, ¿no? Aquí estos azules los voy a borrar, que estos por ahora no tienen nada que ver, ¿cierto? Entonces, ahora uno a qué llega. Ponemos todo esto para no... no, bueno, sí. Ingeniero, en caso tal de que yo tenga un sumidero en la mitad de la vía, porque tengo una batea en la mitad de la vía, ¿puedo unir esos sumideros con una cizalla al tubo principal o debo de hacer un pozo de inspección? No, 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 no. Usted, todo tipo de conexión va con pozo de inspección, o sea, por norma, ¿no? Yo no sé, uno hay veces encuentra mucha cosita, ¿no? Pero por norma todo va con cámara de inspección, o sea, lo ideal es que no haya eh, conexiones de tubo con tubo. Pues, digamos, en estos casos, ¿no? Porque pues claramente uno las unidades residenciales sí las conecta generalmente al tubo, ¿no? Las salidas residuales. Pero todo este tipo de cosas es de cámara a cámara, ¿sí? Por el tema del flujo uniforme y del tema de que si el flujo o el flujo en la tubería entra a presión, pues no se devuelva el agua por ahí, ¿no? Y genere como un tapón, básicamente, ¿sí? Bien, pero entonces, quitemos este tubo de acá. ¿Sí? Inge, pero entonces en caso contrario, una sanitaria sí se puede conectar a una cámara de inspección directamente, una salida de una vivienda. Sí, 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 claro, sí, claro. Ahí sí, ahí puede usted jugar con ambos, ¿no? Puede una sanitaria a una cámara y puede la sanitaria a la tubería que pasa al frente de la unidad residencial, ¿no? Lo único que tienen que tener en cuenta es que si hay un operario, no le bajen el sanitario. Así es. Pero bueno, bien, entonces estamos acá en el pluvial, ¿cierto? Entonces, por topografía llegamos a establecer que esa es la localización de los sumideros, ¿cierto? Pero ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo un área superficial, acordémonos, asociada al sumidero. ¿Eso qué quiere decir? Que uno por urbanismo, digamos, puede representarlo de esta manera. ¿Y qué estoy representando? Perdón. ¿Qué estoy representando? Estoy representando que una gota de agua que caiga acá, ella puede llegar, venir, coger por la pendiente que ya le puse, coger por esta vía quizás y entrar por acá. O que una gota de agua que caiga en esta casa, en este tejado, ella se va aquí a esta vía y digamos por pendiente llega acá. O lo mismo, una gota de agua que caiga en este tejado, ella cae a esta vía que es la vía del frente y se viene y se pone por acá. ¿Listo? Entonces hay que establecer las áreas superficiales al sumidero. ¿Listo? Que esa es la gran diferencia que tenemos con respecto al trazado de áreas de las tuberías sanitarias, porque el agua de la tubería sanitaria llega por conexiones residenciales o industriales o comerciales o lo que sea, ¿cierto? Pero aquí, al pluvial, el agua llega por el área aferente que tiene el sumidero. ¿Listo?
el agua que llega al tubo. Entonces, por eso el trazado de áreas aquí es aferente al sumidero, no al tubo, ¿correcto? Entonces, aquí uno suponiendo puede decir que la pendiente de esta vía va acá, ¿cierto? La pendiente de esta vía va acá, una gota de agua que caiga por aquí, ¿sí? Y de esa manera uno puede llegar y decir, este sumidero tiene esta pendiente, perdón, esta área aferente, ¿sí? La que sea. Vamos que fuera así, ¿cierto? Ahí, para ilustrar el tema. ¿Listo? Entonces, el concepto ya uno puede utilizar la cantidad de herramientas que uno pueda tener a la disposición, ¿cierto? Y simplemente llegar a caracterizar toda la zona urbana como zona, como áreas aferentes a los sumideros. ¿Listo? Y así piense que tiene que hacerlo para toda la área urbana, ¿no? Y siempre la localización de los sumideros va en función de la topografía y en función de las otras características que pide la norma que referenciaba un compañero. Bien. Entonces, al final, ahora que sigue. Entonces, imagínese que sí, tiene todas las áreas, ¿cierto? Aquí podemos pintar una, no sé, que fuera así, porque toda esta vía por pendiente y demás, simplemente voy a decir que llega y drena este sumidero. Entonces, una gota de agua que caiga en este tejado se va aquí por esta vía, una gota de agua que caiga en este tejado se viene por acá. Esto aquí no se debería cortar así, pero bueno, digamos que sí. Está una gota de agua que llega acá, entonces se va por esta vía. Esto no puede quedar así tan grande, pero vuelvo y repito, estoy ilustrando el concepto, ¿cierto? Y entonces, de esa manera, usted establece cómo el agua llega al sumidero, o más cómo, si no es cuáles son las zonas que aportan a ese sumidero, ¿sí? Por escorrentía superficial. Ahora lo que queda pues es con eso trazar las áreas, ¿cierto? Entonces uno puede decir, perdón, más que trazar las áreas es trazar las tuberías, ¿cierto? Que pues pueden ser, no sé, de esta manera, ¿cierto? Sí. Ah, no, mentiras, aquí me dio la vuelta. ¿No? Igual todo esto va con topografía, cada caso prácticamente es particular, ¿cierto? Y al final uno empieza y arma su red, ¿no? Dependiendo igual cuántos colectores puede o es viable trazar, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pero aquí me hace falta, espérame un segundo porque aquí me hacen falta las cámaras, porque con naranja estoy representando los sumideros, ¿no? Y el sumidero debe llegar a una cámara, ¿cierto? Y de la cámara salir es el tubo, ¿no? Yo no conecto sumidero con sumidero, entonces aquí quedó mal. Entonces, un segundo. Sí, lo que pasa es que yo en el municipio de Arauca, ¿sí? En el municipio de Arauca, pues año tras año elaboramos proyectos de alcantarillado, o por lo general como le llaman proyectos de cola, ¿sí? Que son aumentar la cobertura en ciertos barrios. Entonces, pues donde yo trabajo, pues elaboramos esos proyectos y a la vez los ejecutamos con la gobernación de Arauca. Lo que pasa, ingeniero, es que Se le fue la voz, ingeniero, fue a mí. O sea, no le escucho nada. ¿Soy yo? ¿Me escuchan? El profe. Ah, bueno. Sí, profe, se le escucha a usted, pero al compañero se le fue la voz. El compañero estaba reproduciendo un audio que enviaron al grupo. Ah, bueno, listo. Bueno, bien, entonces traza uno la red. ¿Listo, ingenieros? Que puede ser de esta manera, a ver si se notan las líneas, ¿no? Las flechas que estoy con eso representando tuberías, ¿correcto? Sí, profe. Listo, bien. Entonces,
pues nada, de esa manera, en función de la topografía y demás, entonces uno hace ese trazado de la red que en sistemas pluviales no necesariamente tiene que ir de pronto cuadra por cuadra, calle por calle, como sí lo tiene que hacer el sistema residual, ¿no? Aquí vuelvo y repito, depende de la topografía y depende de la concentración de esa escorrentía que usted quiera manejar, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno tiene más o menos ya un trazado, ¿cierto? Siempre sabiendo dónde es su cuerpo receptor para que pueda hacer la descarga, ¿no? Entonces, ahora sí, tiene las áreas y esas áreas es a lo que hago referencia acá, o no hago referencia yo, sino el método. ¿Listo? O cualquier método que usted utilice aquí, el Soil Conservation Service tiene que hacer curva número y de igual manera definir área. Esta es el área que usted tiene, esta área que estoy tratando de representar acá, esa es el área que tiene que meter o que tiene que entrar a jugar en cada uno de los métodos que usted utilice. ¿Listo? Entonces ahora sí, teniendo estas áreas, teniendo la red, ya sabe de igual manera que aquí le toca, entonces ubiquémonos acá, ¿cierto? Aquí después de eso, pues ahí sí hace el trazado de las áreas a los sumideros. Permítame que los deje así porque no es a los tubos, ¿sí? Y ya con eso es el cálculo de caudales propios al sumidero, ¿cierto? Y después de eso se define acumulación de caudales. ¿Sí? Acumulación de caudales, que es como representaba acá. Entonces este sumidero genera un caudal de escorrentía, ¿cierto? Y ese caudal de escorrentía es para este tubo de acá, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo tengo que este sumidero tiene esta otra área, ¿cierto? A este tubo hay que volver a sumarle el caudal de escorrentía de la segunda área, ¿sí? Entonces, por eso se llama acumular. Entonces, por ejemplo, este tubo de aquí abajo, cambiemos de color porque todo queda rojo. Este tubo de aquí abajo, pues tiene que estar manejando la suma de todos los caudales que entraron aguas arriba, ¿cierto? Y así sucesivamente ir acumulando. Entonces este tubo de acá, pues ya va a sumar lo que traiga más lo que venga de aquí, de esta área que pusimos acá en verde, que viene de aguas arriba, ¿sí? Para que de esa manera aquí en el cuerpo receptor, pues llegue todo el caudal total, básicamente el caudal de diseño total. ¿Sí? Entonces, no tenemos que tener, digamos, claro este proceso, pues digamos, simplificado de cierta manera en estos puntos, ¿cierto? Pero ya con eso, pues ahora sí podemos es calcular estos caudales propios, ¿cierto? Y después ya, como se vaya conformando la red, pues se acumula. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, pues sabemos que según la norma, o más bien nosotros sabemos que ese caudal de escorrentía depende de la precipitación, y la precipitación también depende de cuál es la probabilidad que se presente un evento, o depende de qué periodo de retorno tiene, ¿cierto? Que esto generalmente debe venir de las curvas IDF, ¿no? Entonces, según ahora, ¿cuál periodo de retorno utilizar? Pues ese periodo de retorno, pues según lo que nos dice la norma, pues puede ser entre 3 y 100, que depende, digamos, de la cantidad de área aferente que usted tenga, ¿cierto? Depende
Aquí no lo dice de manera explícita, pero depende también como de, bueno, aquí está, zonas comerciales, industriales, ¿sí? Por ejemplo, aquí, pues nosotros podemos tener avenidas que pues están cubiertas a 50 años, se supone, ¿no? Que cada se inunda, pues Bogotá, ¿sí? Pero así en ejercicios, uno puede suponer, digamos, también esa afectación que puede tener hacia vías principales, edificaciones sí, un estadio, no sé, un hospital, una universidad, lo que sea. Y dependiendo de eso, pues tener que adoptar un periodo de retorno, ¿correcto? Que va en función de múltiples aspectos que referenciaba. Entonces, para definir también ese caudal, pues hay que hacer un estudio, ¿sí? Del coeficiente de impermeabilidad, que es básicamente revisar cómo son las coberturas de estas áreas aferentes. Es decir, usted tiene esta área aferente, pero esta área aferente a su vez tiene aquí una zona verde, tiene un tejado, tiene aquí una calle generalmente en concreto, pero puede tener un parque, pero puede tener... Entonces, todas estas zonas, toda esta área, a su vez tiene un tipo de cobertura y eso a su vez tiene un tipo de permeabilidad o de impermeabilidad. Entonces, pues hay que evaluar eso, ¿cierto? En función de esas características de cobertura, ¿sí? Que pues en la bibliografía hay bastante eh, para poder llegar. Aquí simplemente es un ejemplo, hay referencias múltiples de cómo llegar a establecer ese coeficiente de impermeabilidad, ¿cierto? El coeficiente de escorrentía en función pues de las coberturas que tenemos en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, al final, pues en un ejercicio un poco más detallado, pues uno estas áreas que tiene acá, pues las divide uno en subáreas, ¿cierto? Para sacar un coeficiente ponderado de cada una de las áreas. Es decir, si esto es no sé, una zona verde, pues esto tiene un 10% del área total roja. Estos tejados tendrán un 60% del área total roja, este concreto tendrá tanto, etcétera, etcétera. Y así, con el fin de uno poder de esa manera eh, sacar un coeficiente ponderado por área, ¿sí? Y ayudarse uno de estas referencias. Esto es un simple ejemplo. Hay en mil maneras de llegar a esas referencias, ¿sí? Eh, bien, entonces toca de esa manera definir el coeficiente de escorrentía, ¿cierto? Pues también hay que definir como el tipo de uso del suelo, digamos, que se tiene, el grado de permeabilidad, la pendiente del terreno es clave, ¿cierto? Mayor pendiente, mayor escorrentía, menor pendiente, menor escorrentía, ¿cierto? Pero mayor permeabilidad, pues menor escorrentía si tengo mayor impermeabilidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, factores de precipitación, como por ejemplo los antecedentes, no es lo mismo la escorrentía eh, de hoy si llovió ayer y antier a si llovió hace un mes, por ejemplo, ¿sí? No es la misma escorrentía. Entonces todo eso hay que tenerle digamos, consideración y detalle a los estudios. Aquí simplemente pues está lo mismo, referenciando cómo un área pues puede tener múltiples coeficientes, ¿sí? Porque hay múltiples eh, coberturas, ¿sí? Un techo, una zona verde, una cancha de fútbol, etcétera, ¿sí? Y eso, digamos, en cuanto al coeficiente de escorrentía, aplica de la misma manera o de manera similar, digamos, para aquí, para establecer este coeficiente de curva número, que este coeficiente de curva número, pues es un poco más elaborado porque tiene en cuenta varios aspectos como condición hidrológica del suelo, tipo de suelo,
tiene muchos más factores que hace que el proceso de lluvia escorrentía pues sea más detallado, ¿sí? Más detallado. Entonces, teniendo ese coeficiente de escorrentía, pues también hay que evaluar la intensidad de la precipitación, ¿cierto? Y esa intensidad de la precipitación, pues como les decía, debe salir de las curvas IDF, ¿no? De las curvas de intensidad, duración, frecuencia, ¿cierto? Que esas curvas IDF, pues son pues ya es un tratamiento que se le hace, ¿cierto? Para el manejo de los datos de precipitación en las estaciones pluviométricas pluviográficas, ¿no? Que pues básicamente son como estas, ¿cierto? Aquí no tengo, así como estas. Como esta es una curva IDF, ¿no? Que tiene la duración acá, ¿cierto? La duración de la tormenta. Tiene una frecuencia que es diferentes periodos de retorno, ¿cierto? Y una intensidad acá, ¿cierto? Y entonces en función de la duración de la tormenta, puede ser la duración con registros de las estaciones, ¿cierto? O si no, duraciones en función de, no sé, caudales picos de la cuenca. Entonces a estas cuencas generalmente, hablo uno de cuencas, pero son áreas, ¿cierto? Es una de estas áreas, también hay que de pronto hacerles ese proceso de caracterización morfológica, establecer tiempo de concentración, establecer pendiente promedio, etcétera, cosas de esas que me permitan poder establecer o ayudarme para hacer, sí, para definir como una duración de la tormenta si no tengo los datos minutales, ¿no? Y con los datos minutales, pues uno saca eh, la duración promedio, la duración máxima de un evento y con eso hacer el diseño, ¿no? Entonces aquí uno básicamente para una duración de 20 minutos con un periodo de retorno de 5 años, pues tiene uno la intensidad, ¿no? Acordémonos que estas curvas pues vienen de los datos de las estaciones, ¿no? Los datos históricos de las estaciones. Bien. Ingeniero, una pregunta. Para el cálculo de las curvas IDF, ¿qué método es el más recomendado utilizar? Pues ingeniero, si la respuesta es toda la respuesta técnica, científica, digamos, y el más recomendado es el que mayor robustez tenga, o sea, el que mayor tratamiento estadístico le pueda dar usted a los datos. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que así como usted puede implementar un método estadístico elaborado, etcétera, etcétera, para llegar a un refinamiento de esas curvas, también necesita una calidad de información importante, ¿no? Hay métodos que trabajan solo con registros minutales, ¿sí? Al minuto, los 10 minutos, ¿sí? Pero no siempre tenemos ese tipo de información. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues nos toca utilizar el método que nos permita trabajar con la información disponible. Sí, básicamente eso es lo que le puedo decir. Bien. Entonces, bueno, entonces nosotros sabemos que podemos tener aquí una estación, ¿cierto? Una estación pluviométrica, ¿cierto? Sí, y por acá, no sé, simplemente, no sé, nuestra red por aquí, ¿cierto? Y por acá tenemos las áreas, y por acá tenemos las áreas, y por acá otra área con otro sumidero, lo que sea, ¿cierto? Esto básicamente es más o menos un tratamiento similar al que pueda tener una cuenca hidrográfica, ¿cierto?
Entonces, ¿qué puede pasar? Que pues la estación está haciendo la medición de la precipitación en ese punto que se está localizando, ¿sí? Pero nosotros no sabemos si ese es el punto en el que se está teniendo mayor o menor registro o mayor intensidad del evento, ¿sí? Sino que pues uno tiene la estación y con eso pues simplemente suele, digamos, asumir que esta precipitación pues es igual para esta cuenca y es igual para esta cuenca, o esta área y es igual para esta área, ¿sí? Por ejemplo, pues bueno, hablo aquí de lo que medianamente conozco, Bogotá, ¿sí? Aquí está lloviendo en este punto y 3 cuadras al norte ya no está lloviendo, ¿sí? Entonces, para esa variabilidad espacial del evento y que no tenemos gran cantidad de estaciones, pues uno puede tener en la literatura, encuentra uno este factor de reducción, ¿cierto? Que pues básicamente es coger el tratamiento de la precipitación y afectarlo por un factor en función de el área que yo esté asociando o manejando, ¿no? ¿Sí? Y esta área pues depende de estas áreas con las que yo estoy, que ya hice el trazado previamente, ¿sí? Entonces esto puede ser como con el fin de poder de alguna manera como contrarrestar un poco esa variabilidad del evento de precipitación. Por acá hay otros factores en la literatura, ¿no? Este factor de reducción, aquí eso es un valor que nos da una referencia, ¿cierto? Por aquí hay otras referencias, que es la ecuación de Pulling, la ecuación del Instituto de Ingenieros Civiles de Inglaterra, una ecuación de datos americana, ¿sí? Todo en función del área, por ejemplo, el tiempo de concentración, etcétera. Y de esa manera puede uno obtener como un factor de reducción que pues es este mismo factor, ¿cierto? Solo que, digamos, definido pues con algunos criterios o unas variables un poco adicionales, ¿no? O tiempo de concentración y estas expresiones de pronto no tan lineales. Bien. Y llegar a tener de esa manera sus curvas IDF para la estación y con eso para la cuenca, para las áreas, y de esa manera ya tener la intensidad, ¿cierto? Entonces, pues para estos trabajos, pues sí o sí hay que tener una estación de, de mediciones de precipitación, por lo menos, ¿no? Ya tener usted después el manejo de los coeficientes de escorrentía, ¿cierto? Nuevamente aquí nuestras tablas para definir ese periodo de retorno, ¿sí? Es decir, para definir si me voy con este o me voy uno de por aquí con 100 años, ¿cierto? La que sea. Entonces, esas referencias también está en la norma, pues me dice más o menos que periodo de retorno ayudarnos, ¿sí? Aquí alguien hablaba de un método, aquí pues simplemente pongo de referencia un método que pues es relativamente usado, ¿cierto? En función de una información, es un trabajo que es hecho aquí para las condiciones de Colombia, ¿cierto? Un trabajo y una referencia bibliográfica inicialmente del profesor Díaz Granados, ¿cierto? Que ha venido siendo complementada. Aquí pues simplemente uno tiene unas constantes A, B, C, y estas constantes dependen de las características de la estación, en especial cuál es la localización sobre el nivel del mar de esas estaciones. T es la duración de la lluvia, es decir, esta duración que nosotros queremos referenciar, ¿cierto? Para construir la curva. Y ya con eso uno inicialmente podría llegar a tener una precipitación, ¿no? Digamos que es un método pues, relativamente práctico, quizás hay unos mucho más elaborados, pero digamos que ahí se los pongo de referencia, ¿sí? Este
en la bibliografía este método con la bibliografía ya por aquí tiene un M y por aquí tiene más un N, ¿cierto? Como un N a la D, que ya depende, por ejemplo, de la cantidad de datos históricos que tiene la estación, ¿sí? Y han tenido una serie ahí de variaciones y de complementaciones, ¿sí? Pero digamos que es un método relativamente aceptable y que lo más importante, digamos, es un método desarrollado con las estaciones de medición de Colombia, ¿no? Que pues no es lo mismo que tener otros métodos desarrollados por allá en otras latitudes, ¿no? Pero bueno, ahí puede funcionar. El tiempo de concentración, acordémonos que pues es como concepto, digamos, ¿cierto? Es cuál es el tiempo de una gota de agua que se demora desde la parte más alejada del área hasta el punto de entrada al sumidero, ¿no? Y entonces ahí, ese es un tiempo de concentración superficial o de entrada, ¿sí? Porque me lo da las condiciones del terreno, ¿sí? Pero si yo quiero a su vez revisarlo en este tubo, en esta cámara, pues me toca saber cuánto se demora en entrar al sumidero y cuánto se demora aquí en llegar o cuánto se demora en pasar por la tubería, ¿no? Entonces, aquí en este caso, digamos que eso es otra diferencia de las cuencas hidrográficas, es que hay que tener en cuenta el tránsito del agua en el tubo, ¿sí? Entonces, por eso aquí se conoce o el tiempo de concentración tiene que estar compuesto por el tiempo de entrada y por el tiempo de recorrido, que es el tiempo de recorrido en el tubo. Y el tiempo de entrada, pues es el tiempo que se demora una gota de agua en entrar al sumidero desde la parte más alejada del área. ¿Listo? Entonces, hay algunas referencias que puede ser que este tiempo de entrada estar definido de esta manera, ¿cierto? Por la Federal Aviation Administration y pues depende de la pendiente, depende del coeficiente de impermeabilidad y depende de la longitud máxima de escorrentía superficial, pues que son esas características que nos da cada área, ¿no? Aquí hay otro, el Soil Conservation Service, lo mismo, tiempo de entrada, que es básicamente longitud sobre la velocidad media de escorrentía por 60, y esa velocidad media de escorrentía es un coeficiente A por la raíz de la pendiente, y ese A es básicamente... Aquí fue puta. Un factor que depende del tipo de superficie o del tipo de cobertura. ¿Listo? Por acá hay otra referencia que es Kirby, ¿cierto? Lo mismo. En función de características del área, de la cuenca del área, que es longitud, M es un coeficiente de retardo, ese coeficiente de retardo depende del tipo de superficie. ¿Sí? Y pues bueno, está el tiempo de viaje por el tubo, que pues eso es básicamente este tiempo de viaje, este tiempo de viaje en el tubo, este de acá, pues básicamente es longitud sobre velocidad, ¿sí? Es la longitud del tubo sobre la velocidad de flujo del tubo, ¿cierto? La velocidad de flujo. Listo. Bien, y entonces, ¿qué tipos de modelos tenemos adicional al método del Soil Conservation Service, perdón, del método racional? Pues está el método de infiltración de Horton, GreenUp, Soil Conservation Service, todos estos, digamos, muy bien referenciados en la literatura, ¿cierto? Digamos que esto pues ya son un poco más de conceptos hidrológicos, ¿cierto?
Por ejemplo, el coeficiente o el modelo de Horton, que es un modelo de infiltración, pues depende de una tasa de infiltración base y una tasa de infiltración inicial, ¿cierto? Y una constante de caimiento del suelo, pero pues esta constante de caimiento del suelo depende de las características del tipo de suelo, pendiente y demás, ¿cierto? El Soil Conservation Service, que me establece cuál es la precipitación de excesos, ¿cierto? Que es esa precipitación de escorrentía, y puede estar asociado inicialmente de esta manera, ¿cierto? Y SS, pues SS es básicamente esta relación donde les decía que interviene el coeficiente de curva número, y el coeficiente de curva número tiene en cuenta tres tipos de factores de manera sustancial, que es tipo de suelo, antecedentes de la humedad del suelo y el uso del suelo, ¿cierto? Entonces este modelo, pues digamos, permite o tiene en cuenta una serie de parámetros un poco más elaboradas, puede que no, tampoco es el más perfecto, ni mucho menos, pero sí un poco más elaborado que el C por I por A, ¿sí? Y pues que esto nos permite tener un caudal mucho más preciso para el dimensionamiento de nuestras tuberías, ¿sí? Y pues llegar a estas condiciones donde usted tiene aquí la precipitación según una estación, según el coeficiente de curva número, y de esa manera poder tener aquí cuál es la precipitación por escorrentía. Y como esta es precipitación por escorrentía, esto me da en unidades de longitud. Entonces, este a su vez toca pasarlo después por el hidrograma unitario, ¿no? El hidrograma unitario, como recordarán, pues es ese hidrograma para una unidad de precipitación en función del tiempo, ¿cierto? Y ahí usted obtiene pues el hidrograma, y ahí puede usted obtener el caudal pico para hacer el diseño de las tuberías, ¿sí? Que es generalmente con el caudal pico. Entonces, pues por eso es que la norma es muy explícita diciendo método racional solo para áreas menores a 80 hectáreas, si no ya pues toca hacer, por ejemplo, un método de Soil Conservation Service que tampoco es pues nada así extremo, sino manejar una serie de información adicional. Acordémonos que todo este tipo de suelo, antecedentes, es para cada una de estas áreas, ¿no? Entonces a estas áreas pues hay que a cada una sacarle su coeficiente de curva número, ¿no? Porque pues todas las condiciones cambian, la pendiente, la cobertura, el uso, etcétera, etcétera. Y digamos que esas son las alternativas. ¿Cuáles son las razones por qué el método racional, digamos, tiene sus limitaciones? Es porque básicamente es un modelo empírico. El método de Soil Conservation de Service tiene un poco más de fundamentación física, ¿cierto? Y simplemente utilizado para áreas más pequeñas a 80 hectáreas. El método racional es un método que calcula el caudal pico, ¿cierto? Mientras que por Soil Conservation Service usted puede tener el hidrograma, y el hidrograma es importante para hacer el tránsito de la masa de agua dentro de las tuberías, ¿cierto? O sea, es decir, para saber cómo se comporta el flujo en la tubería cuando llueve y el agua entra por esta zona y, por ejemplo, entra por esta zona, ¿sí? Uno puede pensar que, a ver, acá, que si este es el tubo, ¿cierto? Y entra el hidrograma 1, sí, el hidrograma, que esto es el caudal acá, ¿cierto? Entonces el hidrograma 1 hace así, ¿cierto? Pero el nivel del agua hace aquí, ¿cierto? Y cuando entra el hidrograma 2, que es el del otro tubo, se puede superponer así. Entonces, aquí no están coincidiendo los dos caudales pico, ¿cierto? Entonces,
mientras el uno avanza, el otro ya va cayendo, entonces este nivel se puede superponer por acá y en algunos se puede encontrar por acá, ¿cierto? Pero si yo simplemente reviso cómo son los caudales picos, pues simplemente me tocaría sumar niveles y eso puede ser una, una apreciación no muy exacta, ¿cierto? En el comportamiento real del drenaje. Entonces, digamos que esas son cosas que uno puede tener con el método del Soil Conservation Service o otros métodos mucho más eh, robustos, digamos, que el C por I por A, ¿sí? Otra característica es que el método del C por I por A supone que llueve en toda el área de manera similar, ¿sí? Y que otra cosa, que toda el área aporta el mismo caudal pico, ¿sí? Entonces es como si cogiera todo el área y toda proporciona o genera la misma proporción de caudal, ¿sí? Y eso no es muy cierto. El periodo de retorno del caudal pico es igual al periodo de retorno de la intensidad promedio de la precipitación o evento de la precipitación. Eso tampoco es cierto porque si usted lo que le está diciendo es básicamente si llueve con una precipitación de 5 años de periodo de retorno, el caudal que genera es un caudal con una probabilidad de un periodo de retorno de 5 años. Y eso generalmente no es así. ¿Sí? Puede ser menor porque hay que quitarle las abstracciones de evapotranspiración, infiltración y demás, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones no se tienen en cuenta en el método racional y por eso tiene esas restricciones, en especial del área, ¿cierto? Porque solía ser usado de manera irracional y es, si usted tiene 300 hectáreas, mándele ese por y por aquí, y eso pues está generando que los sistemas estén o sobredimensionados o con falta de capacidad, ¿no? Entonces, pues eso hace que, digamos, nuestros diseños, nuestros análisis, pues sean mucho más detallados, ¿no? En tiempos de hoy donde todo es con precisión y con detalle, ¿no? ¿Qué otras características? El método racional, la lluvia se distribuye uniformemente sobre el área de drenaje, eso es mentira, ¿cierto? La intensidad de la lluvia permanece constante durante el periodo de tiempo igual al tiempo de concentración, ¿sí? Eso no necesariamente es así. El tiempo de concentración puede ocurrir en cualquier momento de la lluvia, en el comienzo, en la mitad o al final de esta. El método racional supone que la relación entre la lluvia y la escorrentía es lineal, es lo que les decía, ¿sí? Otra cosa aquí, el coeficiente de escorrentía lo supone constante, ¿sí? Y ese coeficiente de escorrentía pues cambia, por ejemplo, con los antecedentes de la lluvia, ¿sí? No es la misma o lo que referenciaba ahorita, no es lo mismo la escorrentía de hoy si llovió hace 3 horas, así llovió hace 2 semanas, ¿sí? Y todas esas consideraciones pues hacen que los métodos sean cada vez más robustos. Aquí simplemente estoy comparando el método racional, que puede ser el que más puede ser encontrado, con otro método que es relativamente también usado, que es el Soil Conservation Service, pero hay muchos más elaborados, ¿no? Muchos más elaborados. Y pues esto, con el método del Soil Conservation Service, se pueden generar hidrogramas que permitan tener este tipo de cosas. A ver, yo creo que hay otra. Denme un segundo, a ver si les muestro unas imágenes. Ahí, entonces miremos acá. Se encuentran. Un segundo.
Bueno, aquí simplemente esto es para mostrarles, pero eso lo vamos a hacer con el swing, ¿sí? Con el swing que al final, pues, el agua entra aquí al tubo, si este es un perfil transversal ya del tubo que nos puede ayudar el swing, ¿cierto? O cualquier otra herramienta. Y aquí es donde vamos a ver cómo se comporta ese caudal que entra. Acordémonos que aquí debería estar el sumidero, o más bien así el sumidero, ¿cierto? Ese sumidero entra aquí con una tubería, ¿cierto? Y el agua entra, tiene que uno evaluar en este tramo de tubería cuál es esta altura de profundidad de lámina de agua, ¿cierto? Para compararlo contra la altura de la tubería o el diámetro, ¿cierto? Evaluar uno velocidad de flujo que tiene que ser mayor a 0.5, menor a 5 metros por segundo y en especial evaluar el esfuerzo cortante, ¿cierto? Que es para temas de autolimpieza, pero bueno, estas cosas ya las podemos referenciar en que cuando ya tratemos cuando tratemos la hidráulica de las tuberías, ya con esos caudales que hemos venido referenciando, con el caudal residual acumulado y con el caudal pluvial acumulado. Listo, yo creo que de esa manera podemos dejar por acá hoy y pues continuar en nuestra siguiente sesión, si no hay preguntas o comentarios. Buenas noches, profe. Siga, buenas noches. Una pregunta del swing. ¿Ahí se puede ver el esfuerzo cortante? No, pero lo calcula aparte, ¿no? Ah, ok, hay que calcularlo aparte, entiendo. Profe, y otra pregunta, pero esa es con respecto al parcial. Sí. Vi el de acueductos, el de alcantarillado no he visto, pero hay que presentarlo con la aplicación Small, ¿sí? Usted nos decía que había un ejercicio, pero pues la aplicación es bastante restrictiva, profe. Graba audio, video y restringe la entrada a otras ventanas digamos, del equipo, ¿sí? Entonces, pues no sé cómo será el tema con pues una calculadora, por lo menos para hacer el ejercicio, porque sí, el programa es bastante restrictivo y a veces, pues, digamos que le anula a uno el parcial. Entonces quería saber, pues, cómo es el tema con eso. Yo lo que entiendo es que eso lo puede hacer, o sea, usar una calculadora de demo. Ok, entonces está, digamos que habilitado el uso de calculadora sin restricción. Sí. Listo, profe, bien, gracias. Bien, ok. Ingeniero, otra pregunta es más técnica, ¿no? Técnica de la parte de los sumideros. No sé si continuamos en la siguiente clase. ¿Cómo hago yo para saber cada cuánto va el sumidero? Si el sumidero sí es suficiente para el agua que me está corriendo por la vía. ¿Qué área debe tener el sumidero para que me capte todo ese caudal? Ingeniero, la norma, si se da cuenta, no le especifica de manera estricta cuál es la separación, ¿sí? Todo eso va en función de topografía y demás, ¿sí? Por ahí en algunos lados dice que cada 100 metros, por ahí en algunos lados dice que cada 200 metros, lo que sea, ¿cierto? Pero digamos que no hay como esa especificidad. Entonces, pues todo depende, ¿sí? Dos, para evaluar la capacidad, pues lo mismo va en función del caudal de escorrentía que le entre por el área, ¿cierto? Y bueno, eso lo podría mostrar la próxima clase, pero por ahí hay una especie como de guías para dimensionar eso, pero eso es básicamente un área de captación y una condición hidráulica.
básicamente, ¿sí? Y lo que lee el diseño, aunque por ahí también hay ya estructuras prefabricadas y demás. Eso, y pues si es por un cálculo, pues usted puede hacer un cálculo hidráulico como un orificio sumergido y evaluar cuál es el área de captación en función de ese caudal de escorrentía. Hay veces, si su caudal de escorrentía es muy grande, pues ¿qué le toca? Ponga un sumidero intermedio y reduce el área, ¿sí? Porque hay veces uno con esas estructuras, pues que vienen relativamente ya predimensionadas y demás, pues tiene unas capacidades específicas, ¿cierto? Y si su área es muy grande o su caudal de escorrentía es muy grande, pues uno no necesariamente cambia la estructura, sino que pone otro sumidero, sea intermedio o uno que le refuerce el caudal de entrada. Por eso es que uno, bueno, yo acá, por ejemplo, ve uno sumideros en cada esquina, sí, pero va a ser en función de esa cantidad de escorrentía que me va a permitir manejar, básicamente. Profe, disculpe, no hay, creo que en un manual de drenaje es algo que habla de los anchos de inundación. Es decir, si el ancho de inundación sobrepasa la mitad de la vía, cuando tiene pendiente o hombre Sí, hacia sí, los dos lados, algo así. Y pues sí, dependiendo de sí, ese sí. caudal, ahí es donde se van ubicando el número de sumideros. Eso puede ser, sí. O sea, mire, hay mucha cosa aquí que no, o sea, nosotros como ingenieros en este tipo de cosas tenemos que abrir un poco, eh, digamos, la idea en que no es una receta de cocina en la que nosotros nos dicen cada 100 metros y entonces ponemos cada 100 metros, ¿sí? O nos dicen tiene que el área ser de tanto de ancho por tanto de alto y entonces ponemos eso como de pronto puede ser uno en estructuras donde ya, eso póngale ya tanto, 15 centímetros de espesor, 20 o ponga una viga de tanto y ya, eso más o menos está relativamente definido. Aquí digamos que eh, hay que liberar un poco esa idea y evaluar varios factores, ¿sí? Por eso es que no hay, digamos, uno no encuentra esas referencias tan estrictas, ¿sí? Y toca como también tener criterio y hacer consultas y demás para llegar a, pues a la mejor condición, ¿no? Eso es ingenieros, ingenieras. Compañero, el último que hizo la intervención, ¿me recuerda en qué libro o en qué documento esto encontró lo del ancho de inundación? Para tenerlo presente. Entonces está uno en el manual de drenajes de vías, hay un pedacito. Yo no sé si lo que decía el compañero es más o menos ese, o habrá Exactamente, otro. sí. Se consigue en Invías, en el manual de drenajes. O también hay un ¿Eh? o si no en el de bajos volúmenes, también por ahí había algo de eso. Inge, disculpe, Siga, siga. es que en un momento determinado yo estaba haciendo una construcción de un pluvial en el municipio de Puerto Gaitán. Es un área que tiene mucha arena y el pluvial tenía una tubería sobredimensionada para un asentamiento pequeño. Lo que en su momento nos dijo el diseñador es que era por el tema del autolavado, que se iba sedimentando, entonces tenía que garantizar los 5 años de estabilidad de la obra. No sé si a eso hacía su merced referencia al tema del autolavado y pues si eso está bien visto, si eso se puede hacer. Pues ingeniero, entendiendo un poco lo que su merced dice, o sea, no sé, no estoy diciendo que lo esté haciendo usted, sino que lo que entiendo es que le contaron, se están mezclando como varias cosas. Un asentamiento que eso no tiene nada que ver con el autolavado. El autolavado es No, no, que me para, refería al asentamiento, era un barrio que era un barrio que se estaba conformando, o sea, lo llamo asentamiento es porque es un barrio pequeño. ok, 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 ya entendí. Ok, 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 ok. Bueno, pero básicamente lo del autolavado es que el flujo tenga la capacidad para un caudal de diseño, porque puede pasar, ¿y qué le pasó a esta vaina?
Uy, uy, uy. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor, sí. Sí, 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 señor. señor. Que mi computador está como... Bueno, listo. Entonces, le decía, el autolavado, sí, el autolavado es definir cuál es el esfuerzo cortante que por norma para pluvial tiene que ser mayor a 2 pascales. Eso lo vamos a ver igual. Y es que el flujo tenga la capacidad de arrastre de precisamente sedimentos, ¿sí? O algunas partículas que que sabemos que manejan las aguas residuales y las aguas pluviales y de esa manera puedan ser evacuadas o llevadas hasta la planta de tratamiento, ¿sí? Pero no necesariamente debería ser un criterio para sobredimensionamiento. O sea, ahí no sé, me perdí mucho. Tocaría revisar claramente qué es, pero el concepto es que para la condición de diseño, el flujo pueda arrastrar los sedimentos que pueden llegar a depositarse dentro de la tubería para unos caudales relativamente menores. ¿Sí? Básicamente es eso. Ok, gracias. Sí, lo que pasa es que en su momento él nos decía que había sobredimensionado porque no podía garantizar ese autolavado. Entonces que sí o sí la tubería se iba a sedimentar porque las pendientes no le daban. Entonces lo que tuvo que hacer fue sobredimensionar la tubería. Mm. Pero es que, bueno, no sé, no sé, está raro porque si yo sobredimensiono la tubería, reduzco velocidad. Si reduzco velocidad, menor esfuerzo cortante estoy dando. Entonces no sé, toca evaluar. No sé. Ah, ok, Tocaría evaluar listo, bien. listo. Bien, bien, ingenieros. Pues bueno, yo creo que de esta manera entonces nos veríamos en la próxima y muchas gracias. Porfa, trabajen las actividades y vamos revisando a ver cómo les va pasando, les va saliendo. Muchas gracias a Gracias, todos. Hasta profe. luego. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego.